Muy bien, nuevamente bendiciones para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener este estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Vamos a estar estudiando ahí algunos deberes cristianos. Así es el encabezado que tiene ahí. Vamos a tomar ese tema, ese título. Y vamos a ver cuáles son algunas de las formas en que nosotros como cristianos debemos desenvolvernos en la vida. O sea, hay algunos versículos, algunas palabras que vamos a encontrar ahí que nos darán luz, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios, desde luego, para poder encontrar las verdades y también para que nosotros pongamos en práctica todo esto. Así es que vamos a hacer una oración para entrar de lleno a lo que será este estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Está el solecito un poquito fuerte. Gracias, Señor, porque la naturaleza te pertenece. Te damos gracias, Señor, por todos los oyentes, por los hermanos que recibirán la edificación a través de tu palabra, por nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos también, de alguna manera, Señor, no solamente ser oyentes, ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Por favor, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía en esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos al libro de Romanos capítulo 12 y voy a estar leyendo del versículo 9 hasta el versículo 13. Normalmente, en alguna ocasión, tal vez, no recuerdo, pero hace algún tiempo tal vez estuvimos estudiando hasta versículo 21, desde el verso 9 al 21. Pero hoy solamente voy a tomar 4 textos de los cuales sacaremos esta enseñanza. Y como ya dije, que nuestras vidas puedan ser edificadas. Dice Romanos capítulo 12, verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta ahí nada más, y vamos a enfocarnos a desglosar un poquito estos textos de la palabra del Señor. Como ya dije, vamos a ver el versículo 9, vamos a revisar versículo 9 y vamos a ver alguna comparación. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bien, la frase que quiero que notemos ahí en el versículo 9, vamos a hablar primeramente de un amor no fingido. ¿Qué es un amor no fingido? Es un amor que no es verdadero, que no es legítimo, ¿verdad? Un amor que usted lo da pero sin sentimiento, ¿verdad? La Biblia establece que ese se le puede llamar el amor fingido. Y el Señor no nos ha llamado a demostrar un amor fingido, sino un amor verdadero. El amor verdadero se expresó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aunque el Señor no tenía que haber llevado toda nuestra culpa, dice la Biblia, que por amor a nosotros, ¿verdad? Inclusive se hizo pobre. Así es que gracias por ese amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora aquí Él nos está dando esta instrucción, ¿verdad? A través de su palabra, diciendo que no debemos de tener un amor fingido. Mire, quiero que por favor hagamos esta comparación. Vayamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Los que están en casa, por favor, también usted tómese su tiempo para buscar su Biblia, buscar estos pasajes extras que damos y de alguna manera que usted se pueda cerciorar de que realmente así es como está escrito, así consta la palabra de Dios. Así es que por favor vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 22. Miren lo que dice ahí. Si ya lo tienen, voy a leer. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, escucha ahí, para el amor fraternal que no fingido. Las mismas palabras, para el amor fraternal no fingido. Y luego escuche: amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué son esas palabras? Corazón puro. Un amor verdadero, ¿verdad? Un amor no fingido, precisamente. De la misma fraseología que utiliza aquí, el amor fraternal. Ya sabemos que el amor fraternal es el amor entre hermanos, entre los cristianos, ¿verdad? Y no solamente eso, o sea, no solamente expresar nuestro amor entre nosotros mismos como pueblo de Dios, sino también reflejarlo a otras personas, quienes lo demanden. Como ya dije, el Señor Jesucristo no escatimó. Él dijo que había dado su vida, la había puesto por amor a nosotros, y no solamente por unos cuantos, ¿verdad? El Señor no especificó ni hizo acepción de personas. Él murió por toda la humanidad, dice la palabra de Dios. Entonces, el amor no debe ser un amor fingido. Muy bien, vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10 dice, vamos a sacar otra frase: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Nuevamente, aquí vamos a hablar un poquito de lo que ya mencioné ahorita, pero vamos a detenernos un poquito más. El amor fraternal, ¿verdad? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraterno, que ya lo dije. Pero en la Biblia sí hay algunos ejemplos. No voy a darlo todos, pero voy a nada más a mencionar algunos por mencionarlos, y que ellos mismos nos den este reflejo de lo que es un amor fraterno. Por ejemplo, ustedes han leído en su Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la Biblia habla por ejemplo, de David y de Jonatán. Y la Biblia dice la Biblia que Jonatán, al igual que David, ¿verdad? Uno de otro, dice que lo amaba, ¿verdad? Que estaban tan apegadas su amistad, y aunque no eran hermanos del mismo padre de sangre, ¿verdad? Pero su amistad era tan fuerte, tan íntima, ¿verdad? Que la Biblia dice que Jonatán amaba a David. Es decir, en un sentido de que el amor se hacía efectivo, se hacía uno. Y lo que hablábamos ahorita era un amor no fingido, ¿verdad? Un amor verdadero. Entonces eso los llevó precisamente a practicar ese amor fraterno, que, como ya dije, no de sangre, pero sí del mismo pueblo, ¿verdad? Donde ellos estaban sirviéndole al Señor. Entonces, eso nos da un buen ejemplo de cómo poder discernir lo que es entonces el amor fraterno. Verdaderamente llevar una amistad única, ¿verdad? Simplemente como pocos. Usted tal vez, querida persona, hermanos en Cristo, tal vez ha tenido un amigo, ¿verdad? Una amiga, las hermanas, o alguien que, aunque no son familiares, nos hemos apegado a ellos de cierta manera que usted se siente identificado, ¿verdad? Como luego dicen, se siente la química, ¿verdad? Inclusive hasta dicen, tú y yo pensamos igual, ¿verdad? Porque pues se conectan, ¿verdad? Esa conexión. Bueno, es precisamente demostrar ese amor fraterno, ¿verdad? No meramente hablando como hermanos de sangre o parientes, sino también tener una amistad estrecha, una amistad bonita, verdadera, que no sea un amor fingido, como leímos ahorita. Por ejemplo, también la Biblia nos habla acerca de Jesucristo y Lázaro. ¿Se recuerdan? Cuando Lázaro murió, y cuando las hermanas de Lázaro dicen, Señor, si hubieras venido antes, ¿verdad? Mira, mi hermano ya murió, ya tiene algunos días que murió. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
¿verdad? Y fue y resucitó a Lázaro. Pero antes de eso, cuando él recibió la noticia, hubo un momento que llama la atención ahí en la palabra de Dios. En Juan 11:35, cuando el Señor recibió la respuesta de las mujeres de que su hermano había fallecido, dice en Juan 11:35, si usted quiere buscarlo, dice, es el versículo, uno de los versículos más cortos, dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por la noticia que había recibido. Y sin embargo, vuelve a retomar otra vez las palabras que ya mencioné, ¿verdad? Y entonces va, dice, ¿dónde le pusieron? Ven, maestro, y le llevaron a la tumba, y el Señor simplemente con su poder, ¿verdad?, se expresó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro en ese momento volvió a la vida y resucitó, ¿verdad? Pero sí podemos entender a través de ese versículo, cuando dice Jesús lloró, podemos entender que la relación que llevaba Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Lázaro, era una amistad plenamente verdadera, ¿verdad? Una amistad entrañable. Había una conexión entre ellos, una amistad increíble. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, entonces, que puede ser un amor fraternal, ¿verdad? Como le dije, no meramente se refiere a fraterno, no quiere decir entre hermanos de sangre, sino también una amistad bonita y verdadera. Bien, vamos al versículo 11, por favor. Versículo 11, vamos a regresar a Romanos, por favor. Si están ahí, Romanos capítulo 12, ahora vamos a leer el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, ¿qué es esa palabra, hermano? En lo que requiere diligencia, en lo que requiere atención, ¿verdad? Es lo que significa. Hay que poner atención en las cosas que son urgentes, las cosas que se necesita hacer. Y luego dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La frase que vamos a sacar aquí, que el Señor no quiere perezosos. El Señor no está buscando perezosos. El Señor está buscando gente activa, gente que se ponga en acción, cristianos o hijos de Dios, hijas de Dios, que estén dispuestos a colaborar en las áreas donde se les pide. Y el Señor dice fervientes, ¿verdad? Fervientes, es decir, energéticos, con energía. Vamos a hacer las cosas con energía. ¿Por qué? Porque la Biblia establece, por ejemplo, allá en Proverbios capítulo 24 y el verso 10, la Biblia dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Así dice la palabra de Dios. Les comentaba yo a los hermanos y hermanos que me están oyendo, se recordará que cuando estábamos en la iglesia, en alguna ocasión yo le hablaba sobre este texto y les decía, no es cierto que cuando nosotros un día, por ejemplo, no nos tocó trabajo y nos queremos levantar tarde y no queremos hacer nada, no es cierto que se levanta uno hasta más débil, más como que no quiere hacer nada, como que la pereza se apodera, ¿verdad?, todavía más de nosotros, ¿verdad?, que cuando nos levantamos a buena hora y estamos energéticos, haciendo aquí, haciendo allá. Gloria a Dios, o sea, se pasa el día y nuestro cuerpo hasta se queda con ganas, ¿no es cierto?, muchas veces. Bueno, así es como la Biblia establece, que dice ella, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque si somos flojos, nuestras fuerzas van a ser reducidas, dice Proverbios, capítulo 24 y versículo 10. Entonces, hermanos, yo puedo recordar a muchos hermanos, pastores, consiervos en el ministerio, y bien activos, ¿verdad? Tienen cultos durante varios días de la semana. El sábado todavía salen a visitar, el domingo tienen culto en la mañana, por la tarde, ¿verdad? Y todavía algunas actividades extras fuera de la iglesia, etcétera. Y siempre están activos, ¿verdad? El hermano, un predicador que vivía en Texas, tenía la iglesia en Texas y una iglesia en Oklahoma. Terminaba en Texas su predicación, tenía una avioneta, agarraba la avioneta y se iba a Oklahoma, predicaba en Oklahoma, agarraba la avioneta, se regresaba a Texas, tenía culto en Texas y siempre estaba, ¿verdad?, volando en actividad. Gloria a Dios. Así es como dice ella, fervientes en espíritu. Entonces, hermanos,
les invito para que seamos de ese sentimiento, un espíritu ferviente y no perezosos. Perezosos hay muchos. ¿Se recuerda cuando el Señor dice la Biblia que aquel hombre salió a buscar obreros, ¿verdad? Salió a ciertas horas del día y comenzó a contratar, pero había gente que no estaba trabajando y los contrató para ir a su viña. ¿Qué nos dice ese ejemplo, hermanos? Que siempre hay tiempo para estar trabajando en la viña del Señor. ¿Qué dice uno de los cantos, hermanos? Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. ¿En dónde? En la viña del Señor. Entonces, hermanos, todavía hay buen lugar para usted, para mí, para ponernos en acción, en las manos de Dios y echarle ganas a todas las actividades que el Señor nos siga proveyendo, ¿verdad? Si es que ahorita estamos un poquito medio ahí, un poquito como que estancados, no estamos parados prácticamente, pero sí un poquito retenidos, ¿verdad? Por esta situación que estamos atravesando, pero gloria a Dios, de todas maneras podemos seguir haciendo algunas otras cosas que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones. Muy bien, versículo 12, hermanos, vamos al versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, estoy en Romanos, capítulo 12, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y ahí viene la frase que vamos a tomar, constantes en la oración. Constantes en la oración. Estaba leyendo un pensamiento muy bonito. Dice, si recibiste una noticia en tu trabajo, en la oficina, te llamaron y recibiste una mala noticia, ora, ¿no? Si te llamaron del hospital para darte el resultado, los diagnósticos y recibiste una mala noticia, ora. Si en la casa las cosas no salieron como deberían de salir, ora. Si tus hijos se rebelaron y se fueron de casa y no quisieron más saber nada de ti, ora. O sea, lo que estaba diciendo el pensamiento y realmente sí me llegó al corazón, ¿verdad? Porque en todas las áreas hay una frase, ora. Y dice la Biblia, aquí en este versículo, hay que ser constantes en oración. Si hemos fallado, no hemos orado como deberíamos, pero la invitación del Señor está vigente, hermanos. Todavía hay tiempo para dedicarnos a la oración. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fue a través de la oración, ¿no es cierto que el Señor sanó a todos esos enfermos, ¿verdad? Fue a través de la oración que el Señor levantó aquellos panes y aquellos peces y dio gracias al Padre, dice la Biblia, y alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Todo eso fue a través de la oración. Dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De qué está hablando? De la oración, constantes en la oración. Hay muchos hermanos y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque esto es bendición. Hay muchos hermanos que tienen sus horarios prácticamente en las madrugadas para orar, levantarse a cierta hora, orar, ¿verdad? Durante el día hay un espacio para orar y durante la noche antes de irse a dormir, orar. Qué bueno, qué bendición, porque eso es precisamente la palabra constante, constancia, de ser constantes en todo tiempo en la oración. Entonces, hermanos, para cualquier dificultad, problema, situación o simplemente para un logro que usted quiera, ¿verdad? Delante del Señor, ¿qué necesitamos hacer? La Biblia dice, orar, ¿verdad? La oración, entonces está ahí. La oración es el puente que nos lleva, escuche, es el puente, la oración es el puente que nos lleva de la incredulidad y luego sigue el puente de la oración, ¿hacia dónde? Hacia la fe. ¿Me escuchó? La oración es como un puente que nos lleva de la incredulidad hacia la fe. Es decir, que a través de la oración podemos creer lo que el diablo nos hace creer que no se puede, ¿verdad? Ser constantes entonces en la oración. Bien, vamos al versículo 13, por favor. Versículo 13, la última parte dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Voy a tener un poquito aquí. Vamos a hablar acerca de que todo cristiano debemos ser practicantes de la hospitalidad. Yo creo que la mayoría, yo pudiera asegurar que casi todos, pero por decir la mayoría de todos los cristianos, los que somos hijos de Dios, de alguna manera hemos practicado lo que es la hospitalidad. Gracias a Dios el Señor nos ha puesto en nuestro ministerio, en nuestro camino, usar lo que fueron los edificios donde hemos estado en las iglesias o los hogares donde el Señor nos ha permitido vivir, los hemos utilizado, ¿verdad? Como lugares para precisamente ser hospitalarios. No voy a mencionar todos los casos, ¿verdad? Pero nada más quiero compartir con usted que de alguna manera, cuando hemos practicado la hospitalidad, Dios nos ha bendecido mucho más todavía. ¿Verdad? O sea, la hospitalidad también, hermanos, es un puente que nos lleva a la bendición de nuestro Dios. Dios, de hecho, hay un pasaje que también está conectado con aquí en Romanos 12:13. Quiero que lo leamos, por favor, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a ver el versículo 2. Mire, este versículo, perdón, nos dará un poquito también más de luz sobre lo que es la hospitalidad. En el libro de Hebreos, por favor, vamos al libro de Hebreos, y vamos a considerar el versículo 13, capítulo 13, verso 12. 13:12. No, 13:2, perdón. Vamos a ver, es que no puedo manejar con mis otros dedos. Vamos a ver aquí, ahora sí. Hebreos, capítulo 13 y el verso 2. Dice, no os olvidéis, ahí está la palabra, la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, ¿qué hicieron, hermanos? Hospedaron ángeles, ¿verdad? Yo le decía de broma a unos hermanos, dice, la Biblia dice aquí en Hebreos, dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, en alguna ocasión cuando vivimos en Zacatecas, en México, en el estado de Zacatecas, yo le decía bromeando a algunos hermanos, ¿saben que yo sí hospedé a ángeles? ¿A poco sí, hermano? Sí, sí, les digo, porque mi pastor una vez pasó por ahí con unos hermanos, se descompuso el camión donde iban para Celaya a una conferencia y se quedaron con nosotros en casa, ahí en Zacatecas, dice. Le digo, y yo sin saberlo, yo sí hospedé un ángel, porque mi pastor se llama José Ángel Moreno, ¿verdad? Y los hermanos se echaron a reír. Bueno, pero la Biblia sí menciona que algunos hospedaron sin saberlo a ángeles. Entonces, hermanos, la hospitalidad, dice la hospitalidad, ¿cómo nos lleva a la bendición? Quiero compartir con ustedes este caso, y nada más se los voy a decir así, no vamos a leer toda la historia porque la historia es un poco larga, pero yo se las voy a ir parafraseando, y si ustedes me ponen atención, usted se va a ver una gran enseñanza. ¿Qué se puede llevar uno si uno practica la hospitalidad? ¿Qué recompensas hay a través de eso? Bueno, quiero compartir allá en Segunda de Reyes, no lo busquen, pero los que están en casa, si quieren desde luego abrir su Biblia o ir allá, a Segunda de Reyes capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo, me parece que es 35, dice la historia acerca de Eliseo, el profeta Eliseo, y la tsunamita, ¿verdad? Se le llama así porque vivía en Sunem. Bueno, dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Reyes, escúcheme porque vamos a ir paso a paso. Dice la Biblia que Eliseo pasaba seguido por ahí por Sunem. Para que usted me pueda entender, Eliseo vivía, siempre acostumbraba a estar por allá en el Monte Carmelo, dice la Biblia, en el Monte Carmelo, por allá por las orillas del mar también. Y Sunem, hágale cuenta que es una pequeña isla chiquita, ¿verdad? Monte Carmelo hasta las llanuras, y luego está allá un lugarcito con un pequeño pueblecito, Sunem.
Entonces, Eliseo tenía una responsabilidad delante de Dios que era llevar la palabra, anunciar la palabra de Dios. Eliseo, me imagino que acostumbraba, ¿verdad?, a dar un recorrido a todos esos lugarcitos, estos pueblos, ¿verdad?, por ahí los alrededores, porque la Biblia dice que él anunciaba el reino de Dios como profeta de Dios. Bueno, pero en algunas ocasiones dice que de tiempo en tiempo, así se le pasaba por Sunem. Y entonces esta mujer, creo yo que era una mujer muy sabia, muy inteligente, que conocía la palabra de Dios. Y dice que cuando llegaba Eliseo por ahí le decía, Señor, por favor, ven a comer a mi casa. Y Eliseo como que no quería muy bien, pero dice la Biblia que ella le insistía. Y entonces Eliseo pasaba, bueno, está bien, pasaba, iba y comía en la casa de ella, ¿verdad? Y así lo hacía de tiempo en tiempo. Finalmente la mujer le dice a su esposo, le dice, oye, fíjate que yo sé que es un varón santo de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento alto, verdad? ¿Por qué no hacemos un aposento y le ponemos ahí su cuartito, le hacemos un cuartito, para que cuando él venga otra vez por acá, pues que se quede aquí, ¿verdad? O sea, ¿de qué está hablando eso, hermanos? La hospitalidad, ¿verdad? Miren, ese sí se lo quiero leer, vamos a leerlo, vamos a Segunda de Reyes, pero no vamos a leer ese versículo para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando en este punto que es la hospitalidad. En Segunda de Reyes, quiero que vea usted, y vamos a capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice la mujer a su esposo. Mire, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere, o sea Eliseo, a nosotros, se quede en él. Dice, ¿qué le pusieron, hermanos? Hicieron el cuartito, pusieron su cama, su mesa, su silla y su candelero. O sea, todo lo básico, ¿verdad? Lo esencial. Y ahí estaba ya listo el cuartito. Pues sí, Eliseo dice la Biblia que efectivamente pasó en alguna ocasión. Y le dijeron, varón, te hemos hecho aquí un aposento para que te quede. Y la Biblia dice que Eliseo se quedó, ¿verdad? Ahí. Y ya, bueno, siguió la historia y Eliseo ya pues se va. ¿Qué pasa? Eliseo, antes de irse, le dice Eliseo, mujer, le dice a Jesse, manda a traer a la mujer y le preguntan, mira, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que hable por ti a algún rey? ¿Quieres que algún tipo de favor? La mujer dijo, no, señor, estoy bien, todo está bien. Pero la mujer sí necesitaba algo. ¿Sabe qué era lo que necesitaba esa mujer? Dice la Biblia que ella no tenía hijos. Y Jesse le dice, Señor, la señora no tiene hijos. Y entonces Eliseo le dice, bueno, voy a hacer algo contigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Le dice Eliseo a la tsunamita, de aquí a un año, en estos mismos tiempos, abrazarás a un hijo, a un niño. Y la mujer, hermanos, se quebranta y en vez de lanzar un grito de alegría, de ay, gracias, simplemente ella se entristeció y le dijo a Eliseo, Señor, no se burle de mí, por favor, ¿verdad? Porque ella no creía que pudiera ser un milagro en su cuerpo, en su vida. Y Eliseo volvió a hablar con ella y le dijo, de aquí a un año va a suceder eso. Y efectivamente pasó ese año y en el tiempo que Eliseo había indicado, la mujer concibió y dio a Dios un hijo. Bien, pasaron los años, según la Biblia, pasaron algunos años, porque el varón, el esposo de ella, se fue a trabajar al campo. ¿Y qué pasa? Cuando fue a trabajar al campo, uno de sus criados va hasta el campo y le dice, Señor, tu hijo, llevó al niño, tu hijo le dice que le duele mucho la cabeza, ¿verdad? Que no se siente bien. Entonces el papá le dice, bueno, llévalo con su mamá, llévalo para que ella lo vea. Lo trae, lo lleva con su mamá y dice la Biblia que su mamá, ¿verdad? La tsunamita, agarra a su niño, lo sienta en sus piernas y está con él.
pero como está tan enfermo el niño, no saben qué pasa. Dice ella que mientras lo abrazaba, el niño murió. Entonces, ¿qué hace la tsunamita? Agarra a su niño, que ella sabe que ya había muerto en ese momento, lo carga y lo lleva precisamente al aposento que le habían hecho a Eliseo. Abre la puerta y lo pone sobre la cama de Eliseo. Cierra la puerta y se baja y se va. Dice, ahorita vengo, y le dice el esposo, ¿dónde vas? Dice, voy a buscar al varón de Dios. Pero mira que ahora es día de reposo y que dice, paz, mi Señor. O sea, en otras palabras, por favor, estoy tratando. Ok. Y se fue con un criado y le dijo, no pares hasta que yo te diga. Llegaron y cuando Eliseo la mira desde el monte, ¿verdad? Es la tsunamita, ¿qué habrá pasado? Le cuenta a la tsunamita. Dice, mira, mi Señor, pasó esto y esto, mi hijo está muerto. Y lo traen y viene Eliseo y dice ella que Eliseo va al aposento, abre y sobre la cama está el niño y dice que se tiende sobre el niño, su cara sobre la cara del niño, hágale cuenta una sombra así, ¿verdad? Si usted pone un espejo, hágale cuenta su mismo, ¿verdad? Cara con cara, mano con mano, ojos con ojos, etc. Y se tendió sobre él. Y luego se levantó Eliseo con el niño. Dice que el niño ya comenzó a agarrar calor, pero se levantó. Eliseo comenzó a caminar ahí en su cuarto. Y luego volvió a tenderse sobre el niño otra vez. Igual, cara con cara, sus manos con manos y todo, ¿verdad? Y el niño comenzó a agarrar calor. Se levanta Eliseo y dice que el niño despertó y estornudó 7 veces, ¿verdad? Y no era el COVID-19, era el milagro de Dios, era el milagro del Señor. La tsunamita cuando vio al niño, oiga, primero no tenía hijo, le da un hijo, se le muere y ahora su niño es resucitado. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe por qué vino toda esa bendición? Hermanos que me están viendo, ¿sabe por qué vino esa bendición? A través de un simple acto de hospitalidad. Fíjese cómo la hospitalidad entonces produjo esta gran bendición. Ella ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo, pero ya Dios tenía un plan. Entonces tenemos que ser hospitalarios, hermanos, y buscar la bendición de nuestro Dios. Espero que estos consejos sencillos y prácticos nos hayan servido. Sobre todo son deberes cristianos que nosotros debemos de seguirnos, ¿verdad? En nuestras vidas. Gracias, hermanos, que reciban bendición y que la gracia de Dios les acompañe en este fin de semana. Dios les bendiga.